con una voz rota y un susurro que apenas roza el micrófono. Sofía comienza su grabación. El piloto me está mirando. Dios mío, su cara no carga. Tiene los ojos, tiene la boca, pero la piel se mueve como si fuera estática de televisión. Se detuvo justo frente a mí. Sabe que soy real, sabe que no soy parte del código. Si me habla, si me pide mi pase de abordar, estoy muerta. Tengo que fingir, tengo que ser uno de ellos. Mirada al frente, sin parpadear, mueve el pie. 1, 2, 1, 2. Por favor, que no me hable. Por favor, que no me hable. Ese audio fue recuperado de un teléfono encontrado en medio del desierto de Chihuahua, donde no hay señal, ni agua, ni vida. La dueña del teléfono, Sofía, subió a un avión comercial en Ciudad de México. Aterrizó en un lugar que no aparece en los mapas de aviación civil. Un lugar que los pilotos llaman el Aeropuerto Null. No es una terminal, es una sala de espera para almas que el universo todavía no ha terminado de renderizar. Buenas noches. El 14 de febrero de 2023, el vuelo 402 hizo una escala técnica no programada por tormenta eléctrica severa. El avión aterrizó en una pista privada en los bordes de la reserva de la biosfera de Mapimí. Mapimí no es un desierto normal, nada de eso. Es el vértice de Trino, la zona del silencio. Las ondas de radio no entran, los relojes se detienen y las brújulas giran sin norte. La NASA perdió un misil allí en los 70 porque los sistemas de guía simplemente olvidaron dónde estaba el suelo. Sofía bajó del avión junto con otros 100 pasajeros. Entró a la sala de espera. Sacó su celular para grabar una historia para Instagram quejándose del retraso. Pero cuando enfocó la cámara hacia la gente, notó el error. No había ruido. 100 personas en una sala cerrada y el silencio era absoluto. Nadie tosía. Nadie hablaba por teléfono. Nadie se movía. Estaban en modo de espera, como cuando minimizas un videojuego y los personajes de fondo se congelan para ahorrar memoria RAM. Sofía acababa de entrar en un sector de la realidad que no estaba diseñado para ser visto por ojos humanos. Con una frialdad absoluta, les preguntó. Sofía pensó que era una broma, un flash mob. Pero cuando intentó hablar con ellos, se dio cuenta de que no eran actores. Eran cáscaras vacías, ejecutando un script básico. Y aquí está la pregunta que te hará mirar a tu alrededor la próxima vez que estés en un lugar público. Si el universo funciona como una simulación eficiente para ahorrar energía, ¿cuántas de las personas que ves en el metro o en la calle son seres humanos reales, con alma? ¿Y cuántos son solo relleno de fondo, generado para que no te sientas solo en tu propia jaula?
Flip, silencio. Flip, silencio. El ritmo es mecánicamente perfecto. Sofía documentó su descenso a la locura en una serie de notas de voz. La primera anomalía fue la señora de la revista, una mujer de unos 50 años, bien vestida, sentada frente a la puerta 3. Sofía se acercó para pedirle la hora. Notó que la mujer pasaba las páginas de una revista de moda. Página 1, página 2, página 3. Y luego volvía a la 1. Flip, 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 reset. Un bucle de animación de 9 segundos. Sofía le tocó el hombro. La mujer levantó la cabeza. Y aquí entra el concepto del valle inquietante. Su cara parecía humana, pero los detalles estaban mal. Su piel era demasiado lisa, sin poros, como látex estirado. Cuando giró el cuello, no se tensaron los músculos. El cuello giró como un cilindro sólido, como la cabeza de una Barbie. Sonrió, pero no sonrió con los ojos. Solo retrajo los labios. Mostró demasiados dientes, dientes que parecían un bloque sólido de hueso blanco, sin separaciones. Sofía le preguntó, ¿sabe a qué hora salimos? La mujer no parpadeó. Abrió la boca y salió una voz plana, sin aire, sin la vibración de las cuerdas vocales. Una voz sintetizada. Dijo, el clima en Chihuahua es parcialmente nublado, con probabilidad de lluvia. No era una respuesta. Era una línea de código por defecto, un placeholder. La entidad no tenía programada una respuesta para ¿qué hora es? Así que soltó la única frase que tenía cargada en su memoria temporal. Sofía corrió a la cafetería buscando ayuda. Encontró a un hombre comiendo. Llevaba 10 minutos masticando el mismo bocado de aire. El sándwich en su mano estaba intacto. Estaba ejecutando la animación de comer, pero no estaba consumiendo nada. Piénsenlo. ¿Alguna vez han visto a un extraño en la calle haciendo algo que no tiene sentido lógico? Como esperar un autobús que no existe, o mirar una pared vacía. ¿Estaban locos? ¿O simplemente se les había congelado el software? Un solo movimiento. El pánico de Sofía se convirtió en terror táctico cuando salió el piloto. La puerta de embarque se abrió. Salió un hombre con uniforme de capitán. Y en ese instante, las 50 personas de la sala giraron la cabeza. Sincronización de colmena. Todos miraban al piloto, excepto Sofía, que tardó medio segundo más en reaccionar. Ese medio segundo de retraso, ese lag, fue su condena. El piloto se detuvo, giró su cabeza pixelada hacia Sofía. Sofía describe en su audio que la cara del piloto era borrosa, como una textura de baja resolución en un juego de 1998. Podía ver los cuadrados de color piel. El sistema estaba ahorrando recursos gráficos porque no se suponía que nadie las mirara de cerca. El piloto empezó a caminar hacia ella. Sofía entendió la regla del juego instintivamente. Si te mueves como un humano, te detectan. Si lloras, te detectan. Si tienes miedo, eres un virus en el sistema. Y los virus se borran. Así que Sofía hizo lo imposible. Se convirtió en un NPC. Se sentó en una silla metálica fría.
Puso la mirada perdida en un punto muerto en la pared, desenfocando la vista. Empezó a mover el pie. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Un bucle simple, predecible. El piloto se detuvo frente a ella. Sofía podía olerlo. Dice que no olía a colonia ni a sudor. Olía a electricidad estática, a polvo caliente de televisor viejo. El piloto se quedó ahí un minuto eterno, escaneándola, buscando un fallo en su patrón, buscando el alma para extraerla. Sofía aguantó la respiración hasta que sus pulmones ardieron. No parpadeó hasta que sus ojos se secaron. Engañó al sistema. El piloto se dio la vuelta y gritó: «Abordaje iniciado». Pero aquí viene el terror existencial. Para sobrevivir, Sofía tuvo que apagar su humanidad. Tuvo que volverse una máquina. Y mi pregunta es: ¿cuántas veces al día tú mismo te pones en piloto automático? Caminas sin ver, comes sin saborear y trabajas sin pensar. ¿Estás viviendo tu vida o solo estás ejecutando un script para que el sistema no te detecte y te elimine? El último audio de Sofía es ella caminando por el túnel de abordaje. Con una respiración agitada, susurra: «Ahí está la azafata. Me está sonriendo. Tiene demasiados dientes. Voy a entrar. Si subo este video, es porque fallé». El audio se corta con un glitch digital. Oficialmente, Sofía llegó a Chihuahua esa tarde. Su familia dice que la recogieron en el aeropuerto, que la abrazaron, que cenaron tacos esa noche. Dicen que estaba un poco callada, un poco rígida, pero que era ella. Fin de la historia, ¿verdad? No. 6 meses después, unos excursionistas encontraron algo en el desierto de Mapimí, a 5 kilómetros de la pista clandestina. Encontraron restos humanos, momificados por el sol, y junto a los restos, un celular con la pantalla rota y una libreta de notas. La libreta estaba llena, de la primera a la última página, con una sola frase escrita miles de veces, con una caligrafía que se iba degradando hasta ser solo rayones. El clima en Chihuahua es parcialmente nublado. El clima en Chihuahua es parcialmente nublado. El clima en Chihuahua es... La policía rastreó el código IMEI del celular. Pertenecía a Sofía. Pero Sofía estaba viva, trabajando en una oficina en Chihuahua, posteando fotos de comida en Instagram. Cuando los agentes fueron a buscarla a su trabajo para interrogarla, la encontraron. Estaba sentada en su escritorio, mirando la pantalla apagada, escribiendo en un teclado desconectado. Clic, 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 sonriendo con demasiados dientes. Con la voz baja y confidencial, les digo la verdad. Sofía nunca salió del aeropuerto Null. Murió de sed en el desierto, atrapada en el bucle, escribiendo el guión que el sistema le obligó a memorizar. Lo que subió a ese avión, lo que abrazó a su madre, lo que ha estado viviendo su vida durante 6 meses, es el archivo de respaldo. Es la versión renderizada, eficiente y sin alma que el sistema envió para tapar el hueco. Y si alguna vez, en un aeropuerto o en una sala de espera solitaria, sientes que el silencio es demasiado profundo, si ves a alguien moviendo el pie con un ritmo demasiado perfecto,
No le hables. No le pidas la hora. Porque si te contesta, tal vez te des cuenta de que tú también eres solo una línea de código esperando ser borrada. Buenas noches. El archivo se nutre de sus historias. Si tienes una propia, déjala plasmada en los comentarios. Suscríbete para no perderte en la oscuridad. Soy el archivero. Hasta la próxima entrega.